Dios, esposa y esposo, hijos, ministerio. Son los cuatro pilares que deberíamos de cuidar en nuestras relaciones. Obviamente que Dios no está primero, Dios está absolutamente en todo, aún en las otras tres, inclusive. Sin Dios nada podemos ser y eso lo tenemos absolutamente claro. Ahora, en segundo lugar tendría que estar nuestros cónyuges, esposos o esposas. Son la esencia a los que Dios nos unió. Tenemos que ser responsables en cuidar esa relación. Antes que nuestros propios hijos están nuestros cónyuges, aquellos que nos acompañan, porque son con los últimos que nos vamos a quedar en casa. Entonces deberíamos cuidar eso. Luego tus hijos tienen que estar en sujeción. Hay un versículo en Timoteo que habla de cómo los ministros, aquellos que anhelan obispado, tienen que ser personas de buen testimonio, esposos de una sola mujer, pero habla de tener en sujeción a sus hijos. Dice que tiene que gobernar bien su casa, porque aquel que no gobierna su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y ahí donde tenemos un primer error. Todos piensan que los pastores son como dueños, como cabezas de la iglesia, y no funciona así. La cabeza de la iglesia es Cristo, y ellos son solamente administradores de algo que Dios les dio. Obviamente son ancianos y hay que respetarnos, pero los pastores tienen que tener en buen gobierno su casa para cuidar de la iglesia. Y cuando se cambian estos versículos, estas palabras en los versículos, se piensa que los pastores tienen que cuidar su casa y gobernar la iglesia. Y no dice así. Si ustedes leen en Timoteo capítulo 2, dice, tienen que tener bien gobernada su casa para cuidar de la iglesia. De la iglesia se cuida, no se gobierna. La misma palabra lo dice. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y por último, el ministerio. ¿Por qué es el último? No, es el último, pero no menos importante. Es tan importante que si no tenés a Dios en tu corazón, si no estás unido a tu cónyuge, a tu pareja, en un amor genuino, si no tenés gobernada bien tu casa y tus hijos, de nada te sirve tener un ministerio o estar trabajando para Dios si descuidas todas las otras cosas. Esto es lo que hablábamos hace unos días cuando me tocó predicar, y se los comparto porque ha sido una bendición para mi vida, algo que quiero practicar y anhelo practicar cada día, pero que en lo que tenemos que meditar, en lo que tenemos que cuidar. Si alteramos el orden de prioridades, vamos a tener un resultado muy distinto del que anhelamos, que es tener una casa, primeramente una buena relación con Dios, paz con Él, para que tengamos una vida plena y podamos bendecir a otros, como por ejemplo, primeramente a nuestros esposos, luego a nuestros hijos, a los nietos y luego al ministerio. Y entonces todo lo que yo siembre y siembre mi familia es lo que vamos a cosechar, y por ende vamos a tener un ministerio más que bendecido.